En primer lugar, lo que se fue viendo en cuanto al uso de las tecnologías en educación fue un uso meramente informacional, es decir, como un instrumento de información. Muchos de nosotros incluso trabajamos con las tecnologías en este paradigma, podríamos decir, utilizando las tecnologías para obtener, para capturar mayor cantidad de información. Y esto estaba en consonancia con el difusionismo desarrollista, porque se suponía que los medios y las tecnologías iban a provocar mayor calidad educativa. Esto vieron que nos pasa a nosotros. Muchos padres ponen a sus hijos en escuelas que tienen computadoras, que tienen el paisaje del aula o el paisaje de la escuela con máquinas, porque se supone que allí hay mejor educación. Este es como una representación naturalizada muchas veces, que en realidad tiene su origen acá y que ha sido muy fuertemente impulsada también por todo lo que fue el momento del neoliberalismo. Es decir, esta idea de las tecnologías provocan calidad educativa o están anudadas a calidad educativa. Pero meramente se trata de incorporar aparatos técnicos sin recuperar muchas veces o sin potenciar las posibilidades que las tecnologías me dan en términos de desarrollo de conocimientos, de construcción de conocimientos, de desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje, etc. Es decir, muchas veces la mera presencia del aparato técnico parece que fuera que la escuela o que el lugar educativo tiene mejor calidad. Yo me acuerdo cuando durante la reforma educativa se distribuyeron máquinas en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Yo en ese momento trabajaba en un instituto en Francia y nos dieron una computadora. Entonces la directora era una mujer, una pedagoga y una mujer muy interesante, cómo conducía el instituto, etc. Pero ella pidió que pusieran la computadora arriba de un mueble. Quedó allí. Es decir, la computadora, el aparato, en un momento fue, podríamos decir, era como un aparato mágico, un aparato que no tenía, había que tener cuidado incluso con cómo se usaba, porque se podía romper. Entonces terminó usándose solo en la secretaría. Fíjense que el aparato técnico, muchas veces los nuevos aparatos técnicos se hace muy difícil incorporarlos en el trabajo pedagógico y muchas veces tienen esa idea, o tenemos esa idea de que el nuevo aparato técnico se puede romper o vaya a saber qué va a pasar con esto. Entonces esto también es como un imaginario que en nosotros se ha puesto o se ha incorporado. Muchos de nosotros todavía, a pesar de la demanda de usos de nuevas tecnologías, tenemos un poco de miedo con lo que las nuevas tecnologías generan, pero a nivel cultural. Es decir, por eso tenemos esa como obsesión de controlar el uso que vamos a hacer de las nuevas tecnologías. Otra cuestión que es importante tener en cuenta es que todavía existe esta posición, pero la televisión durante el desarrollismo, ustedes tal vez no vivieron esa época tan fuertemente. Yo me acuerdo que en mi casa el primer televisor llegó más o menos en el año 63. Es decir, la televisión también era parte de esta estrategia de difusión y era parte porque nos acercaba a mirar, a percibir, a incorporar modos de vida, prácticas, expectativas, modos de consumo, etcétera, que ocurrían en los países modernizados. Pero no solo eso, desde la educación se empezó a pensar que los medios y ahora las tecnologías producen efectos en las conductas. Fíjense ustedes, esta idea es muy interesante porque uno va a las escuelas. Nosotros hace 15 años que trabajamos desde la universidad con escuelas y es interesante porque todavía las maestras atribuyen que los pibes son violentos en el aula, etcétera, porque miran algunos programas de televisión. Y entonces eso tiene como efecto que los chicos tengan conductas violentas. Lo que a veces no se alcanza a percibir es que muchas veces los conflictos en nuestra sociedad los dirimimos de manera violenta. Y entonces
es notable cómo la televisión se inserta en ese proceso, incluso lo potencia, y cómo los niños incorporan esos modos de resolución de los conflictos tomando la figura, las imágenes, los símbolos de la televisión, incluso aunque no miren televisión, ¿no? Yo esto lo marco siempre porque no estamos hablando solamente de los medios, sino también de lo que los medios generan en términos de transformación en una sociedad, es decir, de la cultura mediática. Fíjense, yo pongo siempre el ejemplo de mi sobrina. Mi sobrina tuvo meningitis de chiquita y quedó sorda de un oído. Y como no escuchaba bien, no miraba televisión. De chica no miraba televisión. Y ella jugaba con sus amigos a los Power Rangers. Es decir, cómo se incorpora en las prácticas, en el juego, en las relaciones, el lenguaje, las escenas de la televisión, más allá que yo sea espectador de la televisión, ¿sí? Del mismo modo, cómo las tecnologías transforman nuestra vida cotidiana, nuestros modos de percibir, nuestros modos de relacionarnos, etcétera, más allá de que seamos usuarios de las tecnologías. Bueno, allí yo puse fotos de mi época, de los programas que venían, eran para la familia y para chicos, ¿no? Daniel Boone, Lassie, etc. Eran esas primeras series que venían. No me animé a poner al Cisco Kid o a Roy Rogers porque voy a parecer muy viejo. Luego, también hay una lectura que también está muy presente en los docentes, digamos, una lectura de denuncia de los medios y las tecnologías. Por un lado, una vertiente moralista. Ahí lo puse a nuestro querido Pablo. Perdón, porque sobre todo esa lectura viene de los sectores de derecha. Esta lectura moralista viene de sectores de derecha y que sostienen que los medios degradan la cultura. Es decir, los medios permanentemente lo que hacen es una deformación cultural. No alcanzan a percibir la dinámica cultural. Piensan que la cultura es algo estático. Piensan que la cultura es definitiva en un momento determinado de la historia y que todo lo que viene nuevo de la mano de las tecnologías es algo que degrada esa situación cultural. Y por otro lado, una vertiente de denuncia pero progresista, que también fue fuerte en los 60 de la mano de la Iglesia. Por eso puse ahí los documentos de Medellín y los documentos de Puebla, de la Iglesia latinoamericana, y allí de lo que se habla es de invasión y manipulación cultural. Es decir, los medios manipulan no solo las conductas ahora, sino toda la cultura. Incluso se habla muy fuerte de imperialismo cultural. Lo que ambas vertientes no alcanzan a percibir es el papel mediador de los medios, el papel transformador de los medios y las tecnologías en la cultura, y cómo esto muchas veces nos demanda una visión dinámica acerca de la cultura, de las identidades, de los modos de asociarnos, de relacionarnos, etc.